Hoy Marcelo es una leyenda del Real Madrid. Ganó Champions League, fue el capitán del club y para muchos es uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia. Pero lo que no mucha gente sabe es que estuvo muy cerca de no llegar al fútbol profesional. Y si no hubiera sido por una persona muy importante en su vida, probablemente jamás habría vestido la camiseta del Real Madrid. Más increíble es que esta historia comenzó muy lejos de los estadios llenos, los títulos y la fama. Comenzó en las calles de Río de Janeiro. Y como ocurre con muchas leyendas del fútbol, el camino estuvo lleno de muchas dificultades. Marcelo Vieira nació el 12 de mayo de 1998 en Brasil. Desde muy pequeño mostró una pasión enorme por el fútbol. Mientras otros niños soñaban con diferentes profesiones, Marcelo tenía muy en claro qué quería hacer con su vida. Quería convertirse en futbolista profesional. Sin embargo, el talento no solamente era suficiente, su familia atravesaba un momento económico muy complicado y muchas veces parecía imposible seguir pagando todo lo que era necesario para que pudiera entrenar. Aquí aparece una de las personas más importantes de toda su historia, su abuelo. Durante años, muchas veces parecía imposible seguir pagando todo lo necesario para que pudiera entrenar. Aquí aparece una de las personas más importantes de toda su historia, su abuelo. Durante años ayudó económicamente a Marcelo para que pudiera continuar jugando y persiguiendo sus sueños. Sin esa ayuda probablemente nunca habría llegado al fútbol profesional. Y es increíble pensar que una decisión tan pero tan pequeña cambia la historia de Real Madrid. Años después, con esfuerzo, mucho trabajo, Marcelo ingresó a las categorías inferiores de Fluminense. Ahí empezó a destacar rápidamente. No era un jugador común, tenía algo diferente. Poseía una técnica espectacular, una gran visión de juego y una capacidad para atacar que honestamente, si somos muy objetivos y sinceros, no era habitual en un defensor. Mientras la mayoría de laterales se limitaban a defender, Marcelo disfrutaba más creando jugadas, regateando a los rivales y participando demasiado en el ataque, más de lo que realmente un lateral normal haría. Y eso llamó la atención de muchos entrenadores, ojeadores y aficionados. Poco a poco comenzó a ser considerado una de las mayores promesas del fútbol brasileño. Entonces llegó un momento en el que toda su vida cambiaría para siempre. Apenas 18 años, Marcelo debutó con el primer equipo del Fluminense y dejó claro que estaba preparado para competir al más alto nivel. Su desparpajo, su contacto con el balón y su manera de jugar hicieron que muchos se fijaran de él en el inmediato. No tardó demasiado en convertirse en una de las grandes joyas del fútbol de Brasil. Su nombre empezó a sonar afuera del país y los grandes clubes de Europa comenzaron a seguirlo muy de cerca. Y entre ellos estaba el Real Madrid. El club blanco vio en Marcelo algo muy especial. No solamente era un lateral con talento que se quitaba jugadores, sino un jugador capaz de marcar diferencias en el ataque y de adaptarse a un estilo de juego exigente. En 2007 y con solo 18 años, el Real Madrid decidió ficharlo. Para cualquier futbolista joven, llegar al club más grande del mundo era un sueño enorme, pero para Marcelo, además de era la recompensa a todos los sacrificios que había hecho junto a su familia. Pero llegar a Madrid no significaba que todo fuera fácil. Al principio tuvo que adaptarse a un fútbol completamente distinto, la presión era inmensa, cada error se analizaba al detalle, cada partido podía cambiar la opinión de la afición y de la prensa. Y además Marcelo llegaba para ocupar el puesto de una de las leyendas más importantes de todo el Real Madrid, como Roberto Carlos, algo que aumentaba todavía más las expectativas de las personas al ver que reemplazaron a Roberto Carlos por Marcelo. Muchos dudaban si él estaba preparado para asumir ese reto. Sin embargo, Marcelo nunca dejó de confiar en sí mismo. Con el tiempo fue creciendo, aprendiendo y mejorando en cada temporada. Su talento ofensivo seguía siendo evidente, pero también empezó a evolucionar en defensa, que esa era una de las cualidades en las que menos se destacaba. Se convirtió en un jugador mucho más completo, más maduro, más inteligente y más decisivo. Y poco a poco lo que al principio parecía una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en una de las mejores decisiones del club. Marcelo no solamente se ganó un puesto en el once titular, sino que se ganó el respeto de todo el mundo del fútbol. Durante más de una década defendió la camiseta del Real Madrid con una personalidad única. Ganó muchísimos títulos, múltiples ligas, Copas del Rey, Supercopas y sobre todo varias Champions League.
Fue protagonista en noches históricas, en partidos importantes, en partidos grandes, en momentos en la que la presión es máxima. Y siempre con la misma sonrisa, la misma alegría y la misma forma de entender el fútbol. Porque Marcelo no solamente jugaba bien, también transmitía algo muy especial. Su estilo era muy diferente, su manera de celebrar, de animar a sus compañeros y disfrutar cada minuto sobre el campo lo convirtieron en un futbolista muy querido por la afición. Con el tiempo también llegó a ser capitán del Real Madrid, algo que demuestra hasta qué punto se había convertido en una figura fundamental dentro del vestuario. De aquel niño que soñaba en las calles de Río de Janeiro había nacido una auténtica leyenda del club blanco, y todo gracias a una mezcla de talento, esfuerzo, perseverancia y sobre todo el apoyo incondicional de su abuelo. En este caso, Marcelo, esa historia fue clave para que pudiese llegar a lo más alto. Hoy su nombre está escrito en la historia del Real Madrid y del fútbol mundial, pero todo empezó mucho antes. Empezó con un sueño y con una familia que luchó para sostenerlo, y con un abuelo que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Este es Dan Gol y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.